Esto que acabamos de escuchar en la primera lectura del profeta Daniel corresponde a una etapa en la que el pueblo judío pues estaba viviendo persecución. Prácticamente ahí se pone a prueba el valor, la valentía, la fidelidad al Señor. Y lo representa con aquellos jóvenes que pretenden ser obligados a rendirle culto a un ídolo según ese momento. Pero ellos, en su respuesta, van a manifestar lo siguiente: el Dios a quien servimos nos librará de ese horno encendido y de tus manos, le dicen al rey. Eso es en el capítulo 3, verso 17. Al Dios a quien servimos, Él nos librará. Pero aquí viene algo muy interesante en el verso 18, capítulo 3, verso 18. Aún no nos librara, nosotros no rendiremos culto o no serviremos a otros dioses, ni a esa estatua que acabas de hacer. Fíjense cómo se percibe ahí inmediatamente la firmeza, la confianza, el abandono en el Señor, aún no de pruebas de su presencia. La gran tentación que tenemos muchos es: dame pruebas, manifiesta que tú estás, que tú eres, y entonces sí confiaremos y no dudaremos de que estás. Aquellos jóvenes nos dan una lección: aunque no nos salvara o nos librara de aquel peligro de muerte en el horno, no serviremos a otros dioses. Y efectivamente va a suceder algo portentoso. Ahí en el texto los echan por ver que están prácticamente retando la orden del rey. Y dirá ya casi prácticamente al final, en el capítulo 3, allá por el verso 28, en otras traducciones vendrá hasta el verso 95, según sea el griego o el hebreo, y va a decir aquel hombre: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha librado a sus siervos por medio de su ángel. En él confiaron, aun cuando desobedecieron el mandato del rey. Esas palabras están puestas en boca de un pagano, de un enemigo del pueblo judío. Y aún hubiera sucedido así o no, lo que manifiesta el texto es reconocer la presencia, el poder del único Dios verdadero, Yahvé el Señor, que se reveló a su pueblo Israel. Hay una lección muy fuerte donde el Señor nos invita a confiar siempre en Él, en todo momento, cual sean las circunstancias, que nunca decaiga eso, la confianza en Él. Nos pasamos al Evangelio y es continuidad del día de ayer. El día de ayer, ahí en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, verso 30, terminaba diciendo que muchos judíos creyeron en Jesús, le creyeron a su palabra. Inmediatamente en el verso 31, fíjense lo que va a decir el Señor Jesús. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea que esto no es simplemente un encuentro inmediato, impactante. Qué bonito y qué maravilloso que suceda. Pero esto supone perseverancia, continuidad. El texto lo dice claramente: a los que habían creído,
a los que habían adherido su vida a Jesús, inmediatamente Jesús les va a decir: si se mantienen fieles a mi palabra, así podrán ser mis discípulos. Verso 32, conocerán la verdad los hará libres. Pero aquí el acento lo queremos poner: mantenerse fieles a su palabra. Ya hay signos fuertes en los evangelios donde se da como la continuidad de aquellos que han confiado en la palabra de Jesús. Por ejemplo, ya al final del discurso del pan de vida, ustedes van a recordar inmediatamente este texto del apóstol, cuando el apóstol Pedro, ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 68, va a decir como a nombre de todos los apóstoles: ¿a quién iremos? ¿A dónde hemos de ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Prácticamente está diciendo hacia dónde debe tender el judío que ha creído la profesión de fe de Pedro. ¿A quién más vamos a ir? ¿A dónde iremos? Mantenerse fieles a la palabra de Jesús. ¿Y cómo va a ser posible eso si se ama a Cristo solamente? Lo va a decir ahí en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, verso 23. El que me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a poner nuestra morada en él. ¿Cómo se puede mantener fiel, firme en la palabra del Señor? Amándolo. El que no lo ama no va a poder perseverar. Si no está el factor fundamental, el amor a Cristo, no se puede perseverar. Ante cualquier tempestad que ataque nuestras vidas, si no estamos firmes en Él, sucumbimos. Por eso va a decir ahí en Mateo 7:24, el que escucha mi palabra y la cumple, se parece al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Si no estamos adheridos a Cristo Jesús, roca perpetua, sucumbimos. Ya el profeta Isaías, capítulo 66, al final del verso 2, nos había dicho lo que espera el Señor de nosotros ante su palabra. Y ahí dice textualmente: en ese pondré mis ojos, en ese me fijaré, en el humilde, en el abatido, en el que se estremece, en el que tiembla ante mi palabra. Si no hay esa actitud como de sorprendernos y dejarnos impactar constantemente por la palabra del Señor, no vamos a perseverar. Hambre debe de haber constantemente de la palabra del Señor, no como un añadido para tranquilizar nuestras conciencias en determinados momentos, sino de un alimento permanente, constante, que nutra, que fortalezca nuestra respuesta al Señor. Por eso le pedimos en esta mañana que nunca nos falte el alimento de su palabra, como no nos debe faltar el alimento de la Eucaristía. Que nos dé la valentía de aquellos jóvenes judíos ante el peligro de morir, pretendiendo inducirlos a la idolatría, a faltarle a nuestro Dios. Que nos dé la valentía y la firmeza de su presencia entre nosotros.